Pensemos un momento en la clase de ciencias. Para algunos seguro que era un momento de ¡wow!, de descubrimiento. Pero para otros, seamos sinceros, era pura y dura memorización de datos. Pues bien, hoy vamos a darle una vuelta a todo esto, basándonos en las ideas de Rafael Porlán que proponen algo que suena muy bien: dejar de llenar cabezas y empezar por fin a encender mentes. Pero claro, para entender de verdad esta nueva forma de ver las cosas, primero tenemos que mirar de frente a un modelo de enseñanza que casi todos hemos vivido en nuestras propias carnes. Un modelo que nos suena mucho, pero que, ojo, esconde problemas bastante serios. A ver, esta pregunta da en el clavo, ¿verdad? Esa sensación de que la clase de ciencias, al final, era solo eso: llenarse la cabeza de datos para soltarlos en un examen. Pues justo esa experiencia tan común es la que nos lleva al meollo de la cuestión que vamos a analizar. Y a esto se le conoce como el modelo transmisivo. La teoría en principio parece simple, ¿no? El conocimiento va en una sola dirección, del profesor o profesora al alumnado. Pero, y aquí viene el gran pero, esta simplicidad es súper engañosa. Porque, como vamos a ver, ignora por completo cómo aprendemos de verdad. Vale, entonces, ¿dónde está el fallo exactamente? ¿Por qué este enfoque de toda la vida no acaba de funcionar como debería? Pues la verdad es que la investigación sobre cómo enseñar ciencias nos da unas respuestas sorprendentemente claras. Fijaos, aquí está una de las claves de todo. Por un lado, a la izquierda, el modelo tradicional que ve al estudiante como un objeto pasivo, alguien que simplemente recibe. ¿Pero qué nos dice la investigación? Pues todo lo contrario, que cada estudiante es lo que se llama un sujeto epistémico. O sea, una persona que no llega con la mente en blanco, sino que entra en clase con sus propias ideas, sus experiencias, sus maneras de ver el mundo. Y claro, ignorar esto, pues es el primer gran error del sistema. Y la consecuencia directa de esto es un fenómeno que es fascinante, pero a la vez muy problemático: la mente dual. Es como si obligáramos a los estudiantes a tener dos cerebros. Por un lado, la mente académica, la que se activa para memorizar, repetir y, sobrevivir a los exámenes. Y por otro, la mente real, la que usan cada día en la calle, con sus amigos, y en esa mente el conocimiento académico casi nunca entra. Pero ojo, que el problema no se queda solo en el alumnado, el profesorado también es producto del mismo sistema. Llevan consigo lo que se llama un conocimiento tácito profesional. ¿Y qué es eso? Pues básicamente rutinas, formas de enseñar que aprendieron casi sin querer cuando ellos mismos iban al cole. Es un ciclo que se repite una y otra vez, y aunque se tengan las mejores intenciones, es súper difícil romper con patrones que llevas interiorizando años y años. Pero bueno, frente a este panorama que puede sonar un poco desalentador, surge una alternativa muy potente, un nuevo paradigma que lo que propone es una enseñanza de las ciencias con conciencia, y no busca solo ser más eficaz, que también, sino algo mucho más importante, que tenga más sentido para todos. Y esta imagen, la verdad, lo resume a la perfección. La idea es esa: salir de la caja, de los límites de ese modelo de solo transmitir información, y empezar a pensar de otra manera. Una manera que conecte con lo que ya sabemos sobre cómo aprendemos, que es un proceso activo, que es social y que sobre todo se alimenta de la curiosidad. Y fijaos en los objetivos, porque van mucho, mucho más allá del aula. Esto ya no va solo de aprenderse fórmulas de memoria. El objetivo final es formar una ciudadanía que sea crítica, que tenga un compromiso social y con el medio ambiente. Y aquí hay un concepto que es brutal: la democracia epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues en pocas palabras, que el conocimiento científico sea una herramienta para que toda la sociedad se empodere, y no un instrumento de poder en manos de unos pocos. Vale, todo esto en teoría suena genial, pero la pregunta del millón es: ¿y cómo se lleva esto a la práctica? O sea, ¿qué hay que cambiar de verdad para que la ciencia en el aula conecte con la vida real de la gente? Pues vamos a verlo. El primer pilar: hay que reimaginar el contenido. El foco cambia por completo. Ya no se trata de memorizar datos, sino de entender procesos. La estructura también es diferente. En vez de estudiar labricios de verdad que no conectan entre sí, se organiza todo en torno a grandes ideas, a problemas que de verdad importan. Y por último, la integración. Hay que entender que aprender ciencia no es solo algo de la cabeza, también tiene que ver con lo emocional y con la ética. Vamos con el segundo pilar, la metodología. Aquí el enfoque es totalmente activo. Se aprende investigando problemas reales, casos, proyectos, y claro, esto cambia el papel del profesorado radicalmente. Ya no es alguien que suelte información, sino que se convierte en un guía que practica lo que se llama la escucha y observación inteligente. O sea, que está atento para ayudar. Y para que esto funcione, el ambiente en clase tiene que ser participativo y positivo, un sitio seguro donde se pueda debatir sin miedo. Y llegamos al tercer pilar, que es la evaluación. Y aquí el cambio es radical. La evaluación deja de ser una herramienta del aprendizaje, o sea, para poner una nota y ya está, y se convierte en una herramienta para el aprendizaje. ¿Cómo?
Pues analizando las ideas de los estudiantes, viendo dónde se atascan, para poder ajustar la enseñanza sobre la marcha. Y lo más importante, se les da a ellos el poder de autoevaluarse y de opinar sobre cómo se está enseñando. Claro, un cambio de este tamaño no es nada sencillo. Un sistema que lleva tanto tiempo funcionando de una manera, pues claro que presenta resistencias. Vamos a ver ahora cuáles son los principales frenos para esta transformación. Esta tabla lo resume bastante bien. Por un lado están los obstáculos internos, los que tiene el propio profesorado, la inseguridad de probar algo nuevo, el miedo a perder el control de la clase, cosas muy humanas. Y luego están los obstáculos externos, que son enormes. Desde una legislación que no ayuda, a la falta de dinero, pasando por los propios estereotipos sociales de lo que debería ser la escuela. Y esta idea es fundamental para entender por qué cuesta tanto cambiar. El modelo tradicional no es que sea un error o algo que pasó por accidente. No. Como dice aquí, es un encaje coherente con el sistema social y económico que tenemos ahora mismo. Y por eso es tan difícil de mover. Porque cambiar la educación significa, al final del día, cuestionar también partes de cómo funciona nuestra sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a mover esta maquinaria tan grande? Pues una estrategia que se ha visto que funciona son los ciclos de mejora docente. La idea es muy simple y muy potente. Empezar poco a poco. Que el profesorado vaya probando estas nuevas ideas a pequeña escala, en sus aulas. Pero, y esto es lo importante, con el apoyo de otros compañeros, en red. Es un cambio que viene desde abajo, de forma realista y colaborativa. Y por eso, es mucho más probable que dure. Y al final todo este análisis sobre el cómo enseñar nos lleva inevitablemente a la pregunta más importante de todas. Una pregunta que con las prisas del día a día a veces se nos olvida. ¿Para qué educamos en realidad? Esta cita de Rafael Porlán, la verdad, resume perfectamente la parte ética de todo esto. Aquí es donde esa palabra conciencia, de la que hablábamos al principio, cobra todo su sentido. Enseñar ciencia en la escuela no es un fin en sí mismo, es una herramienta, y una herramienta muy poderosa, para construir una sociedad más justa, más crítica y, en definitiva, con un mayor bienestar para todos. Al final, la meta es esta: dejar de ver la educación como algo que se le da a una persona y empezar a verla como lo que es, una herramienta que le da poder a toda una comunidad para que se haga las preguntas importantes sobre su futuro. Es, ni más ni menos, que un proyecto colectivo. Y cerramos con esta pregunta, que más que una pregunta es una invitación. Una invitación a que pensemos en la enseñanza de las ciencias no como una asignatura más del montón, sino como lo que puede llegar a ser. Una de las herramientas más potentes que tenemos para construir entre todos un mundo un poquito mejor. Gracias por acompañarme en esta reflexión.